¿Te has preguntado alguna vez cómo está tu relación con la alimentación? Y si te dijera que esa relación te entrega información valiosa para entender cómo estás nutriendo realmente las otras áreas de tu vida? Soy Tatiana Ortega Galvis, Holistic Health Coach del IIN, Institute for Integrative Nutrition. Quiero compartir contigo cómo, en mi propio camino, entendí que así como un árbol necesita más que tierra para crecer, nosotros necesitamos más que comida para florecer. Esto es, nutre tu vida más allá del plato. Bienvenidos. Bienvenidas y bienvenidos todos a este nuevo episodio de Nutre tu vida más allá del plato. Yo soy Tati Ortega y acá sigo acompañándote episodio tras episodio para que continuemos explorando cómo estamos nutriendo nuestra vida más allá del plato, cómo está nuestra relación con la alimentación y cómo esto nos da una luz de cómo estamos relacionándonos con otras áreas de nuestra vida y cómo las estamos nutriendo. Y hemos ya paseado por diferentes áreas y venimos de 2 capítulos muy interesantes donde hablábamos del tema de finanzas, de nuestra área de finanzas y nuestra relación con el dinero, que lejos de ser una relación con un número, pudimos ver que refleja mucho de nuestra relación con la energía entre el dar y el recibir. Y en este episodio maravilloso que tuvimos con Mariale de Planeadora, nos hablaba mucho de la importancia de tener una hoja de ruta, como ese Waze, como esa guía para este camino que vamos a recorrer, donde nos va a permitir recalcular, pero siempre tener un norte, ¿cierto? Y hoy vamos a continuar con un área que está muy relacionada con el tema de las finanzas de una forma directa e indirecta, y es el área de la educación, ¿cierto? Cuando hablamos de educación, siempre pensamos colegio, universidad, posgrado, ¿cierto? Porque de cierta forma es lo que la sociedad a nivel también cultural y familiar se ha dictado que es el deber ser. Y aquí volvemos mucho a esos mandatos, a esos deberes ser que están ahí en el ambiente y que a veces nos subimos a ese bus sin siquiera nosotros cuestionárnoslo, sin siquiera pensar, ¿ese es el camino que yo quiero seguir? ¿Ese es el camino que realmente a mí me conecta? Y no, simplemente tomo ese bus, me subo y digo, acá voy, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos caminos hay diferentes para llegar a un mismo destino? Muchísimos, ¿verdad? ¿Cuáles caminos realmente están conectados con mi propósito? Eso solo lo sé yo. Y entonces, ¿por qué terminamos haciendo lo que todos los demás hacen? ¿Por qué terminamos un colegio donde inmediatamente y a veces sin tener la conciencia de realmente qué quiero, qué me gusta, qué me apasiona, qué me enciende el corazón, entro a estudiar algo? Y a veces ese algo viene de ciertos mandatos como estudia algo que te dé plata. Esta es la carrera del futuro. No, es que si estudias esto otro, te vas a morir de hambre. Esto no va a ser un buen futuro para ti. Y son esos mandatos que cargamos de generación en generación que tienen como todo, una buena intención de que puedas tener desde esa perspectiva de ese mandato que tiene tu papá, tu mamá, un tío, tus abuelos, una buena vida, ¿cierto? Y para ellos esa buena vida depende de que estudies algo que esté posicionado, que tenga buena remuneración. Pero ese algo realmente te conecta a ti, ese algo realmente te hace sentido. Entonces, bueno, muchos ya recorrimos ese camino de salir y estudiar algo. Estudiamos una carrera, la que sea, bajo ese mandato, desde ese lugar de cuál es ese deber ser. ¿Qué es lo que la sociedad está esperando de mí, mi familia a nivel cultural? ¿Qué es lo que yo veo que realmente está dando plata, estabilidad, tranquilidad, crecimiento? Y no desde nuestra conexión. Y no obstante, habiendo tomado la decisión desde ese lugar, continuamos en ese viaje automático de lo que nos dicen. Porque llega un momento en donde ya salimos a trabajar y estamos trabajando y decimos, ay, no,
es que ahora para que me asciendan o para ganar más dinero, hay que hacer una maestría. ¿En qué? No, un MBA o una maestría en administración empresarial, porque eso me va a permitir tener cargos gerenciales, ¿verdad? Entonces salgo y hago esa maestría. ¿Me gusta? No lo sé. ¿Realmente la quiero hacer? Tampoco lo sé. ¿Tengo el dinero? No importa. Saco un crédito, lo financio, de alguna manera lo hago. Pero es que este es el deber ser, ¿cierto? Termino y entra esa frustración porque no necesariamente eso que pensé que me iba a dar un nuevo nivel o un ascenso en mi trabajo está pasando. Y entonces digo, no, tengo que hacer un diplomado, tengo que hacer un curso para especializarme en esto que está relacionado con mi trabajo para que me vean y para que me asciendan. Entonces acá hemos contado una historia de cómo en piloto automático el colegio, la universidad, el posgrado, los diplomados, las maestrías, etcétera, 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 terminan siendo un bus en el que me subo, pero para seguir una ruta y un camino de otros. En algún momento me pregunté, ¿esa ruta me sirve a mí? ¿Ese es el camino que yo quiero recorrer y ese es mi destino? Esto me apasiona y me genera mariposas en la panza porque conecta completamente con lo que yo quiero hacer. No, ¿verdad? Y acá quiero contarles un poco mi propia historia personal, porque al final yo salí muy chiquita del colegio, casi 17 años, por decir recién cumplidos, y de una vez entro a estudiar ingeniería informática en la universidad. Y empiezo a estudiarla y veo que sí. ¿Por qué la elegí? Porque me iba bien en matemáticas, porque me gustaba la física y también porque desde mi familia me decían, es la carrera del futuro. Esta es la carrera del futuro. No se equivocaban. En efecto, la ingeniería informática hace 15 años, pues era la carrera del futuro y hoy lo estamos evidenciando. Y empiezo a estudiar y empiezo a ver que hay muchas cosas que me gustan. En efecto, todo lo que tiene que ver con lógica, programación, algoritmos, me encantaba y me apasionaba. Pero hay una parte del relacionamiento, de ya verme proyectada en el trabajo y pensar en que a eso me iba a dedicar y la forma en cómo las personas se relacionaban hacía que una parte de mí no estuviera encendida. Sin embargo, la terminé, me gradué, salgo a trabajar. Empiezo a ejercer más desde la parte de la ingeniería como de procesos y empiezo a crecer y me hago mi maestría en administración empresarial. Hago un diplomado en logística y diseño de la red de suministro y crezco y crezco y crezco. Pero en paralelo, la vida me tenía otras sorpresas, otros caminos. Me voy aquí, ¿verdad? Y acá quiero que nos preguntemos también, que te preguntes también, ¿qué otros mandatos después de haber elegido la carrera que querías estudiar o aquello que querías estudiar y después de seguir en ese piloto automático de ahora hay que hacer esto y esto, porque es el deber ser, están ocurriendo hoy en tu vida? Tal vez hoy ya no tengas 20, tal vez tampoco 30, puede que estés en los 40 o en los 50 y mires la vida como en pasado, como que es la vida de otra persona y digas, ¿ya qué? Ya fue. Y puede que hoy, en el fondo de tu corazón, tú tengas la certeza y la claridad de algo que te apasiona y que quisieras estudiar, ¿cierto? Pero dices, ¿ya para qué? Si ya mi camino está por este lado. ¿Ya para qué? Si tengo 40 y tantos años. ¿Ya para qué? Si no puedo volver a empezar de ceros. ¿Ya para qué? Si eso no da plata, ¿cierto? Y acá quiero continuarte un poco con mi historia, diciéndote que la vida me tenía una sorpresa. Y al final, a raíz de lo que les compartí en ese primer episodio, donde por una cirugía preventiva de colon empiezo a explorar un montón el mundo de la alimentación, que de repente no había caído en cuenta todo lo que me apasionaba y empiezo a sumergirme ahí. La vida me tenía los planes de hoy ser
coach de bienestar integral, ¿cierto? Pero fue dándose de una forma muy natural. Termino de profundizar un montón en temas de alimentación, me doy cuenta que me estaba enfocando solamente en mi cuerpo físico, en qué comer, cómo comer, cuándo comer, qué cantidades, y no en cómo nutrirme más allá de, ¿cierto? Y empiezo a estudiar en el Institute for Integrative Nutrition para ser Holistic Health Coach, pero no con el propósito de ejercer con eso, sino porque en mi camino de vida y mi salud me lo estaban pidiendo, yo lo estaba necesitando para poder entender cómo estaba operando mi cuerpo, para entender mis dimensiones, para entenderme y entender mi bioindividualidad. Y resulta que termino, me gradúo, salgo a prácticas para hacer algunas sesiones de coaching y me doy cuenta que esto me apasiona, que me mueve todas las fibras, que me encanta y que me nutre. Y después, por cosas de la vida, conozco el EFT, que son las técnicas de liberación emocional, conocidas de pronto más comúnmente como tapping, y también empiezo un proceso de certificación ahí. ¿Por qué? Porque lo estaba necesitando para mí, porque mi cuerpo me estaba pidiendo cómo atender un poco más mi cuerpo emocional, y empiezo a sumergirme ahí, a sumergirme, y me apasiona completamente. Y hoy, digamos que parpadeo y mi vida gira en torno a eso que estoy estudiando recientemente, posterior a mis 30 años. Ya habiendo tenido una carrera de 15 años en ese mundo corporativo, en esa carrera del futuro, en ese deber ser, en ir creciendo, entonces estudiante en práctica, analista, especialista, jefe, gerente, gerente regional, sí, estos crecimientos que nos venden como el deber ser. Y hoy, empezando otra vez a estudiar, después de mis 30 años, mi vida cambia completamente, y no solo cambia en la dirección de en qué me estoy enfocando, sino también en cómo vivo internamente, esa conexión con lo que me nutre, me apasiona, con lo que hoy, grabando este episodio, mi corazón está encendido. Cada vez que tengo una sesión de coaching, mi corazón vibra. Cada vez que hago un taller grupal, que estoy en una feria con mis infusiones, cuando veo que alguien me dice, me está sirviendo esto que estás compartiendo, cualquier cosa relacionada con esto que realmente estudié hace poco, pero que está nutriendo mi alma, me enciende, me hace vibrar y me hace conectar con lo más genuino de mi ser y con mi propósito en esta vida. Entonces hoy quiero que te empieces a cuestionar, que empieces a preguntarte si realmente tú tienes y vives en esa filosofía de ser aprendiz de por vida, de explorar áreas que tu corazón y tu intuición te están diciendo, por aquí es y quiero estudiar esto, porque no lo estudio por la plata, no lo estudio desde ese lugar de tener plata o de tener un estatus o un título, sino porque mi corazón vibra y me dice que por ahí estoy conectando con lo más auténtico de mí y puedo entregar eso auténtico de mí a los otros. ¿Estás por ese camino o estás por el camino de ese deber ser, de esos mandatos y de esas creencias limitantes que tienes que escoger una carrera desde el miedo a tener estabilidad, desde el miedo a poder tener un ingreso, desde el miedo a poder ser alguien, desde esos miedos y esos miedos que se apoderan tanto de nosotros? No veamos la educación como algo equivalente al dinero. Veamos la educación como una filosofía de ser aprendices de por vida. No solamente estudiamos en una universidad o un técnico o en un posgrado. Podemos llenarnos de conocimientos de temas que nos apasionen y nos nutran, y nosotros nunca vamos a saber ese conocimiento en qué momento nos va a servir, en qué momento nos va a aportar a nosotros o a otros, ¿verdad? Y hoy realmente que el mundo está cambiando muchísimo, el mundo está cuestionándose esos deberes ser y esos mandatos de estudio 16 años en un colegio, me gradúo, salgo, hago 5 años en una universidad, salgo, tengo que hacer 2 años de una maestría, salgo, luego tengo que hacer 3 meses de un diplomado, 3 meses de otro, 5 meses de otro,
crecer y crecer y por mostrar un título y un cartón y decir, yo valgo. Hoy el mundo se está cuestionando esto y estamos preguntándonos, ¿realmente este es mi camino o qué cosas que no necesariamente están dentro de los estándares? Una universidad, todo un programa de 5 años. Hay personas que hoy ya están viviendo desde el conectar con su esencia y decir, quiero irme por este camino. Es un curso profundo de 6 meses en donde voy a aprender ABC y eso lo voy a poner en práctica y voy a empezar a construir mi vida y mi propósito desde ahí, conectando con su autenticidad y con lo más profundo de su ser. Y les está yendo súper bien, porque, como hemos hablado en episodios anteriores, la vida cambia pudiendo tomar la misma decisión desde 2 lugares distintos. Si la tomo desde el miedo, si la tomo desde la protección o si la tomo desde la convicción. Entonces, no es lo mismo estudiar ingeniería informática por convicción que por miedo a no ser alguien, que por miedo a no tener estabilidad, por miedo a no poder crecer y no poder vivir en estabilidad, ¿cierto? Entonces, aprovechemos hoy y aprovecha hoy a cuestionarte qué cosas de la vida encienden tu corazón. ¿Qué temas? Y no necesariamente tiene que ser de un libro o de estar frente a un computador. ¿Te gusta la música? ¿Piensas que es muy tarde para aprender un nuevo instrumento? A tocar piano, a tocar guitarra. ¿Piensas que es muy tarde para estudiar técnica vocal y cantar mejor? ¿Piensas que es muy tarde para bailar y aprender cómo hacerlo? ¿Piensas que es muy tarde para empezar a profundizar en escribir? No, realmente no lo es, porque si lo estás sintiendo es porque tu alma necesita esa información para florecer desde lo más genuino de ti. Y ahí vas a ver cómo cuando desde la convicción tomas una decisión, la vida te acompaña y te respalda y te va poniendo los diferentes peldaños para que tú puedas ir subiendo. Y no, el camino no es el mismo para todos. Pensamos que todo tiene que ir en creciendo, ¿cierto? Que entonces, como ya me gradué, entonces ahora tengo el salario A, luego el salario A más 1, A más 2, A más 3, y que siempre tiene que ser exponencial. Pero aquí yo te hago una invitación y es cuestiónate realmente cuál es esa retribución en recursos que tú quieres recibir por aquello que tú estás estudiando. ¿Quieres netamente tener dinero y dinero y dinero? ¿O quieres vivir en plenitud, despertarte con esa emoción de que viene algo nuevo que vas a hacer hoy, que vas a aprender y que vas a poner en práctica, que te enciende, que te hace vibrar? ¿Quieres vivir con la satisfacción de que no te sientes trabajando con eso que estudiaste, sino que realmente te sientes feliz, que te sientes como jugando todos los días en la vida y como si estuvieses de vacaciones porque lo que haces, vibras tanto con eso que no se siente pesado? ¿Quieres que la retribución de eso sea impactar personas desde el lugar que lo hagas? No tiene que ser desde el lado espiritual, ¿no? Tú puedes impactar muchas vidas y muchas personas siendo ingeniera informática. Pero cuando eso lo haces desde la convicción, desde la pasión, tú no solo te dedicas a entregar una tarea, a cumplir, a dar un entregable. Tú te dedicas a generar valor desde tu autenticidad. Entonces, mi invitación hoy es a que independientemente de la edad que tengas, independientemente del momento de vida en el que estés, de lo que hayas o no estudiado, hoy revisa esas diferentes creencias limitantes o esos mandatos que tuviste o que tienes a nivel familiar, que se permean también mucho a nivel cultural y social, y toma uno y define qué paso vas a dar para liberarte de esas esposas, de esa prisión en la que te introduces al tener esa creencia limitante. Entonces, si no, es que yo, ¿para qué voy a empezar algo nuevo si ya estoy muy viejo o estoy muy vieja? Bueno, ¿qué primer paso vas a dar hoy referente a eso? ¿Será meterte a explorar en internet sobre ese tema?
¿Será tomar una primera clase de algo relacionado con ese tema? ¿Será inscribirte en algo? ¿Ser autodidacta en el tema? ¿Mm? Cuestiónatelo, siente y conecta, no desde el miedo, sino desde la convicción, la alegría y la confianza en la vida, con eso que te hace ser auténtica, con eso que no se siente pesado, y da ese primer paso, porque te aseguro que cuando lo des, vas a empezar a vivir en plenitud. Cuando lo des, la vida te va a empezar a entregar las personas adecuadas, los lugares adecuados para que tú puedas vivir en ese propósito y en esa plenitud. Y antes de cerrar, quiero profundizar un poco más en eso que mencioné al inicio del episodio de ser aprendices de por vida. Y esto es algo que aprendí en el colegio de mis hijos, que esa es su filosofía, ser aprendices de por vida. No necesitamos sabernos de memoria la tabla de multiplicar, no necesitamos sabernos de memoria la historia, los años exactos en que pasaron las diferentes cosas de nuestra independencia del país o de las guerras mundiales, ¿no? Necesitamos cultivar en nosotros y encender en nuestro corazón ese interés genuino por querer aprender todo el tiempo, por no creer que ya culminamos nuestro nivel de aprendizaje, que ya estamos preparados y que ya estamos listos para el resto de nuestra vida. Hasta el último día nosotros podemos seguir aprendiendo, porque eso es nutrir nuestra vida, eso es nutrir nuestra mente, nutrir nuestro corazón, nos permite expandirnos, nos permite ampliar nuestros horizontes, nos permite ser más integrales, poder conectar con diferentes personas y también ser capaces de ponernos en los zapatos de otros, porque al final entendemos que no tenemos la verdad absoluta. Cuando creemos que ya estudiamos todo, que ya estamos listos, que estamos preparados, de cierta forma nos estamos cerrando al mundo. De cierta forma no estamos abiertos a recibir. Y aquí volvemos con el equilibrio entre el dar y el recibir, ¿cierto? Creemos que ya, como tenemos todo este conocimiento, solo tenemos que dar, dar y dar. Y ahí nos bloqueamos. No estamos abiertos a recibir, entonces terminamos siendo estas personas que en una empresa, que en nuestro trabajo, que en una interacción normal, terminamos siempre invalidando la postura del otro cuando no es la misma mía. Terminamos enjuiciando lo que piensa el otro porque no es lo que yo pienso, porque estamos bloqueados, porque creemos que ya no las sabemos todas. No. Y esa filosofía de ser aprendices de por vida es uno de los regalos más lindos que me ha dado el colegio de mis hijos, porque me hace cuestionarme no solo en la parte intelectual y académica, sino en todas las áreas de mi vida, en la maternidad, en la vida en pareja, en ser hija, en mis amistades y pues evidentemente también en mi vida profesional y en mi vida social como tal, ¿no? ¿Por qué quiero defender a capa y espada un punto? Más bien, si me abro y realmente escucho con presencia plena y con atención lo que la otra persona está expresando, tal vez pueda ampliar mi conocimiento, también tal vez pueda complementarlo y tener una postura mucho más robusta, mucho más rica, con más contenido que me permita conectar y ser empático con los otros. Entonces, si bien aquí estábamos hablando de educación y tenemos esa creencia que la educación tiene que ser en una universidad, en un colegio, en un posgrado, etcétera, la educación es algo que vivimos, es una cultura, es una filosofía de todos los días. Nos educamos en muchas áreas, no solo en la parte intelectual. Entonces, esa es la invitación que te hago hoy. ¿Qué creencia limitante de tantas que hemos hablado en este episodio te llevas hoy como aquella que identificas propia? ¿Qué paso vas a dar en ella? Y te invito finalmente a que nunca dejes de ver la educación como algo que pasa todos los días y en cada momento de tu vida, porque ahí vas a conectar mejor con las personas, porque ahí vas a vivir
con menos pesos y menos cargas de sostener cosas como verdades absolutas, y porque ahí te estás abriendo a recibir tantas cosas lindas que la vida tiene para entregarte, pero cuando tienes las puertas abiertas. Entonces, muchas gracias por conectarte hoy, y yo el día de hoy, con este episodio, voy a salir y me voy a preparar mi infusión de poder solar, que trabaja la intención de la confianza en la vida, porque cuando yo confío en la vida, no tomo las decisiones desde el miedo y puedo dar esos primeros pasos para lo que tal vez parece imposible. Entonces, te invito a que la pruebes también y a que me puedas comentar tanto en este episodio acá abajo como en mis redes sociales, @vida.mas.savia en Instagram y Vida Más Sabia en TikTok. ¿Qué te pareció este episodio? ¿Qué te llevas hoy? Y también, ¿cuál es esa creencia limitante que identificaste? ¿Y cuál es ese primer paso que vas a dar? Muchas gracias por estar aquí. Te invito a el próximo episodio, que sigamos nutriendo nuestra vida más allá del plato. Chao.